No, generalmente se hace con máquinas. La mayoría de las fincas tienen todos los medios ya para poder procesar en totalidad el café, y la que no lo tiene, lo que hace es llevarlo a una finca que sí que lo tiene. Hay que trabajar un poco en plan cooperativa, pero sin realmente ser una cooperativa. Me sorprendió mucho la cantidad de cafeterías de especialidad que hay, muchas más que aquí. O sea, Villarrica, por ejemplo, es un pueblo donde todo el mundo trabaja con el café porque todos tienen fincas y viven de eso. Pero es que una población de, yo creo que no llega a los 3.000 habitantes, pues tienes unas 10 cafeterías de especialidad. ¿Sabes? Te quiero decir, y en Lima muchísimas, pero en Cusco lo mismo. Es un sitio turístico, es un sitio no muy grande, pero tienes un montón de cafeterías de especialidad. Bueno, vamos con el tema del cultivo de café en Perú. Mamen, esta es nuestra segunda entrega sobre tu viaje a Perú, que has tenido la amabilidad de cedernos pues, la información, ¿no? Que si uno lee los viajes de Humboldt en Sudamérica, pues se dará cuenta que cuando un viajero escribía sus memorias o su diario de viaje, le estaba haciendo un gran favor a la humanidad, con lo cual tú estás participando de eso también. Bueno, ¿cómo has visto el cultivo del café allí en las zonas que has visitado en Perú? Pues la verdad que he visto que la mayoría de caficultores, que son pequeñas fincas llevadas por familias, no tienen muchas hectáreas, y he visto que se están especializando. Cuando dices no muchas hectáreas, ¿cuántas hectáreas pueden cultivar? Hay fincas de 1 o 2 hectáreas, incluso menos, que incluso ellos mismos no tienen para procesar el café y lo procesan en otras fincas mayores. Lo que sí que estoy viendo es que se han dado cuenta de que donde realmente le van a sacar un buen beneficio al café y donde van a poder vivir de él es a través de los cafés de especialidad. Entonces todas estas fincas pequeñas se están especializando en eso, en variedades de calidad. Siempre hablamos de arábicas, ¿vale? En casi todas tienes bourbon, tienes caturra, tienes variedades, digamos, de las autóctonas, de las originarias, no subvariedades o mezclas. Y geisha están empezando a plantar también bastante en casi todas las fincas. Están buscando, pues eso, un producto que no de mucha cantidad, pero sí que de una buena calidad para que les sea rentable. Ahora mismo todas las fincas que están trabajando con cafés comerciales, ya no solo en Perú sino en el mundo, no son rentables. No son rentables porque se les paga muy poco por ese café y no les compensa el cultivo. Quiere decir un poco que les está sucediendo como sucedía anteriormente aquí en España con el tema de los viñedos, con el Aviv, que era vino barato y malo y no tenía un valor importante para la venta. Sin embargo, todo el proceso de especialización que se ha hecho estos años ha servido para que prácticamente las bodegas florezcan como si fueran verdaderas rosas, ¿no? Y pétalos. Sí, pues es más o menos lo mismo. Yo aquí siempre pongo el ejemplo del vino también porque es algo que conocemos más y es así. Allí, sobre todo los pequeños productores, se están especializando mucho. Están invirtiendo mucho en técnicas, en investigación, están probando nuevos procesos. Ahora, hasta hace unos años, hablábamos de cafés lavados o cafés naturales, como mucho un semilavado, de los que ahora conocemos como honeys, pero es que ahora no podrías decir si un café es lavado, semilavado o honey, porque dentro de cada finca tienen unos procesos experimentales con diferentes tipos de fermentación, métodos anaeróbicos, incluso estuve en una finca de cultivo biodinámico, ¿vale? Quiere decir que ahí no se utiliza ningún producto químico para nada y que todo lo que sale de la finca se reinvierte en ella. O sea, en esa finca podrían subsistir sin necesidad de salir al exterior para nada. Tienen los animales, las plantas, los árboles, los frutales, todo lo que necesitan para sobrevivir. Y todo está estratégicamente plantado o colocado para que el entorno funcione bien, ¿vale? Tienen animales específicos para que los excrementos de esos animales, el cuy, que es un animal muy típico de Perú, que se come, aunque es como un conejito pequeño, ¿vale? Son las fotografías que hemos visto. Sí. Sí, que parecían como cobayas o como... Sí, son como una cobaya, está muy rico, pero sí. El excremento de ese animal pues es muy bueno para según qué variedades de café. Mi imaginación creía que estaban haciendo procesos de que comieran No. También los cafés para que lo hicieran como las chivetas. Hay una finca en Villarrica que tienen un animal que se llama misaso, que es parecido un poco al Kopi Luwak, ¿vale?
es también una especie de gato, así un poco más grande, que están haciendo ese proceso también. Ahí no llegué a ir, no me dio tiempo a visitar todos, porque ya es una finca ya más bien comercial de cara al turismo. Ya. De cara al turismo. ¿Y estos cafés de origen con especialidad y con variedades seleccionadas, la comercialización cómo la hacen? ¿La hacen directamente con grandes distribuidores o tienen sus entes que les compran en países de consumo? Pues tienen un poco de todo. Incluso hay fincas que hacen ya tanto el beneficio como la selección de variedades que van a meter en ese café, en ese paquete, en función de lo que el cliente les demanda. ¿Vale? Ya el comprador pues llega a un acuerdo con una determinada finca que tiene, pongamos, 5 o 6 variedades de café, puede tener Bourbon, puede tener Caturra, Geisha, la que sea. Dice, yo quiero que para mí estas variedades, con esta criba, con este tipo de procesamiento, puede ser un red honey, puede ser un anaeróbico, puede ser un lavado, y se crea ese café expreso para ese cliente. ¿Existe como en Colombia un sello de calidad peruano a nivel de...? Se está creando, están empezando ahora, ya hay una ruta cafetera también, ya publicitan la ruta cafetera por Perú, en plan turistas, pues como hacen en Colombia, y sí que se están uniendo bastante todo lo que son las cooperativas, los caficultores, para ir precisamente en la misma línea que Colombia. Están aprendiendo mucho, están viajando mucho, están saliendo pues, a Centroamérica, a Colombia, los mismos dueños o los trabajadores de las fincas para ir perfeccionando los métodos que tienen y centrarse sobre todo en los cafés de especialidad. ¿Las fincas están en terraplén, en zonas planas? ¿Cómo son las fincas? ¿Cómo son? No, son fincas, la mayoría de difícil acceso, ¿vale? Nosotros íbamos en un 4x4 y había algunas fincas que justito nos venía para poder llegar con el coche, ¿no? Y otras pues a lo mejor no tanto, pero cuenta que Perú es, como te he dicho antes, está cortada por la cordillera de los Andes. Todos los cultivos están a mayor o menor altura, pero en la cordillera de los Andes, ¿vale? Entonces son todas zonas muy escarpadas, de difícil acceso. Entonces ellos manejarán todo lo que es el cultivo y el acarreo con animales. Bueno, tienen vehículos o también. Tractores. Sí, tienen vehículos y normalmente allí los beneficios, por ejemplo en la zona de Chanchamayo, Villarrica, que eso es lo que ellos llaman ceja de selva, principio de selva, el clima es muy agradable y es en la misma finca donde se hace todo el procesamiento, ¿vale? No es como a lo mejor en Quillabamba, que está en la zona de Cusco, que es mucha más altitud y ahí sí que tienen que bajar los cafés a los beneficios a menor altura para poder secar mejor. Aunque haya mucha altitud, el microclima es tropical, entonces no hace mucho frío y se puede secar bien el café. Y allí las épocas de lluvia suele haber una al año. Vamos con el beneficio. El beneficio del café, ¿cómo lo has visto? Es decir, porque al fin y al cabo, los que somos de occidentales y de tierra adentro, cuando hablamos del beneficio del café, hablo en primera persona, me lo imagino, pero bueno, pues aunque yo soy de campo, pero sé cómo se cultiva y cómo se recolecta grano, pero claro, nunca he visto coger una cereza, hacer que se fermente, hacer que... La oliva la hemos visto muchas veces, ¿no? Pero yo no me imagino cómo es ese proceso. Bueno, pues cuando hablamos ya de los cafés de especialidad o cafés de calidad, el beneficio, o sea, el proceso siempre empieza recogiendo la cereza de café a mano, ¿vale? Cuando está en el punto justo de maduración, ni verde ni sobre madura, ¿vale? Entonces siempre la recolección va a ser a mano, se dan varias pasadas, cada 10-15 días, dependiendo del tiempo, hasta que se recoge la cosecha y siempre a mano. Y luego el beneficio, pues te digo, cada finca tiene sus propios procesos, ¿vale? Tienen pues a lo mejor el café que va a ser, digamos, más comercial, se suele beneficiar de forma lavada, ¿vale? Porque allí no tienen problemas de agua todavía. Entonces el café más comercial se hace el proceso lavado, se fermenta en agua unas 18 o 24 horas y luego se seca en terrazos al sol, ¿vale? Allí suele durar unos 20-25 días lo que es el secado.
Luego tendrían el café natural, que es lo mismo, se seca directamente al sol, y luego los procesos experimentales, que van haciendo en pequeños lotes cafés, pues lo que llamaríamos un honey, que es un café que se lava primero, se despulpa y luego fermenta con la misma mucílago, con el mucílago que se impregna en el grano y le da un sabor más dulce, al sol también. El red honey, que se hace ya con un poquito más de azúcar, la cereza un poquito más madura. Miden mucho, igual que se hace aquí con el vino, cuando la cereza está en el arbusto todavía, van midiendo los grados Brix para saber la cantidad de azúcar. Entonces, dependiendo del tipo de café que quieren hacer, lo dejan madurar un poquito más o un poquito menos. El red honey, por ejemplo, sería un café un poco más maduro que el honey, y le da un toque más fuerte. El black honey ya es un café pues, que lleva ya demasiada fermentación, para gustos también los colores, ¿no? Luego las fermentaciones anaeróbicas, que se hace en tanques. ¿Esos cafés que llevan una fermentación mayor dan un sabor más ácido? No, más que ácido, yo casi tendría un punto agrio. Agrio. Un punto. O sea, no excesivo, no un sabor desagradable, pero ya un poco... O sea, el cítrico pasa a como si fuese ya un agrio. poco fermentado, ¿vale? El sabor que te da ya el exceso de fermentación, no llegando a los cafés riados, ¿vale? Pero casi un poco más fuerte. ¿En alguna medida se piensa cuando se está produciendo ese tipo de beneficio en cómo será el final del café? Es decir, ¿será por una infusionado, será una máquina express o no? No, lo hacen más en general, pero luego lo que te digo, hay cafés que los benefician ya en función de lo que el cliente le ha demandado. ¿Vale? Entonces ya va dirigida a ese fin concreto, pero la mayoría no tienen en cuenta qué método se va a utilizar después. De hecho, realmente es que si un café está bien fermentado, está bien hecho el proceso, es de buena calidad, da igual que lo hagas en expreso o en filtro o cualquier otra preparación, va a estar bueno igual. Una pregunta que siempre he tenido. ¿La métrica del grano, la selección de la métrica la hacen a posteriori o previamente? Quiero decir, frutas grandes dan granos gorditos o frutas pequeñas dan granos pequeños. Generalmente la fruta más grande va a dar un grano más grande, pero la selección siempre se va a hacer después. Después, es decir, se va a hacer después en función de lo que el cliente te demanda. Gracias, Fernanda.